Comunidad Automotriz México, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión les presentamos el tema comprobación a los sensores CKP y CMP. Acompáñenos. Bien, hablando de los sensores de cigüeñal y árbol de levas. Los primeros sensores de cigüeñal surgen como método para sustituir el distribuidor en los sistemas de encendido. Este sensor va a crear una señal que adopta el PCM para determinar el momento de inyección y encendido. El CKP va a estar montado desde la polea del cigüeñal a lo largo de todo el bloque e incluso en la concha de la transmisión o caja de velocidades. Por otro lado, el CMP o sensor de posición de árbol de levas puede estar instalado en el bloque de cilindros, en la cabeza y en algunos sistemas, sobre todo de la marca Ford y General Motors, en la base del distribuidor. Incluso hubo algunos sistemas en los cuales el sensor del árbol de levas cubría la base y esta misma base se utilizaba para impulsar a la bomba de aceite. La señal del sensor del árbol de levas se utiliza para la secuencia de la inyección. En algunos sistemas un poco más recientes, si alguna de esas dos señales falta, el motor no arranca. Y en otros casos, el motor puede arrancar ya sea con la señal de árbol de levas o con la señal del cigüeñal, sin importar que la otra esté ausente, pero ojo, en caso de Nissan, para que esto pueda suceder necesita estar presente un código de falla. Si llega un vehículo a mi taller con un código de sensor de árbol, con un código de sensor de cigüeñal, con una señal ausente, y a mí se me ocurre la idea de borrar códigos de falla, me va a costar mucho trabajo arrancar ese motor. Es importante que antes de borrar códigos de falla se realicen las comprobaciones necesarias. Estas comprobaciones serán con multímetro, con osciloscopio y evidentemente con un buen escáner. De cualquier manera, antes de borrar códigos de falla, debo asegurarme que la señal se genera de manera adecuada. Vamos a comenzar con las pruebas, apoyándonos con nuestro multímetro automotriz. Vamos a realizar las comprobaciones de alimentación y de señal para estos sensores del CKP y CMP. Comenzamos con nuestro sensor de posición de árbol de levas, el CMP. En este caso tenemos un sensor del tipo efecto Hall. Entonces vamos a comenzar con las comprobaciones de conexión de masa y su alimentación de voltaje, así como la muestra de su señal. Vamos a empezar con la conexión a tierra. Colocamos nuestro multímetro en la posición más baja de resistencia. La punta de color negro va a ir a negativo de batería. Y nosotros vamos a empezar por el pin número 3. Si observamos por la parte posterior del arnés, tenemos un cable color café. Entonces vamos a comprobar esta alimentación de tierra. Debemos de encontrar una lectura menor a los 5 ohms. Ahí nos está marcando 0.5 ohms, es lo que estábamos buscando para esta alimentación de tierra. Pasamos ahora a la comprobación de alimentación de voltaje. Para eso vamos a colocar nuestro multímetro en la posición de voltaje en corriente directa, aproximadamente hasta unos 20 volts, para una lectura más exacta. Empezamos por el pin número 1, si observamos en la parte posterior es el cable color amarillo. Lo colocamos y observamos que tenemos una alimentación de 5 volts provenientes de la computadora. Lo pasamos al pin número 2 y observamos de igual manera que tenemos una alimentación de 5 volts, haciéndonos referencia a que tenemos un circuito pull-up dentro del integrado de nuestro módulo electrónico. Vamos a revisar nuevamente esta señal ya conectando el arnés al sensor. Para eso igual vamos a utilizar dos alfileres para hacer esta conexión. Los vamos a conectar por la parte posterior del sensor, teniendo mucho cuidado de no dañar el arnés también. Es por eso que utilizamos estos dos alfileres con entradas especiales para nuestro multímetro. Vamos a empezar por el pin número 1. Bueno, de igual manera para esto vamos a arrancar nuestro motor. Lo encendemos. Empezamos por el pin número 1. Comprobamos que tengamos nuestra alimentación de 5 volts provenientes de la computadora y que va a alimentar a nuestro sensor efecto Hall.
Tenemos 5 volts de alimentación, nos pasamos al pin número 2, vamos a comprobar la señal. Vemos que con el motor andando, nuestro voltaje cae hasta 2.5 volts aproximadamente. Así yo compruebo que nuestro sensor de posición de árbol de levas está trabajando correcto. Tiene alimentaciones, tiene su señal. Entonces ahora vamos a pasarnos al sensor de posición del cigüeñal, el CKP. De igual manera aquí tenemos un sensor del tipo efecto Hall. Entonces vamos a comprobar sus conexiones de tierra y de voltaje de igual manera. Colocamos nuestro multímetro en la posición más baja de resistencia y debemos de encontrar una lectura que sea menor a los 5 ohms. Empezamos de igual manera por el pin número 3. Si observamos por la parte posterior del arnés tenemos de igual manera un cable color café, haciéndonos referencia de que es la tierra para este sensor. Lo colocamos y ahí encontramos una lectura de 0.5 ohms. Es lo que estábamos buscando para la alimentación de tierra proveniente de la computadora al sensor. Una vez comprobada esta alimentación, vamos a pasarnos ahora a la comprobación de voltaje en este sensor. Para eso ponemos nuestro multímetro en voltaje corriente directa. Vamos a empezar de igual manera por el pin número 1, que va a ser la alimentación para nuestro sensor. Encontramos una lectura de 5 volts, que es la alimentación de la computadora al sensor. Lo pasamos al pin número 2. Observamos que es el cable color blanco. Y tenemos una lectura de 5 volts. Lo mismo, aquí tenemos un circuito pull-up dentro del integrado de nuestra computadora. Ahora, vamos a realizar las comprobaciones de esta señal del sensor CKP. Para ello vamos a interceptar nuevamente nuestro alfiler en el pin número 2, que es la señal que va a emitir el sensor. Ahí ya conectamos el arnés al sensor. Vemos que con el motor apagado tenemos 5 volts de señal. Entonces vamos a echar a andar nuestro motor. Una vez que arrancamos el motor, vamos a observar cómo este voltaje cae hasta 2.5 volts aproximadamente. Ahí se ve en la lectura del multímetro. Y bueno, así es como comprobamos que nuestro sensor tipo efecto Hall está funcionando correctamente. Comprobamos alimentaciones de tierra, de voltaje y de señal. Pasemos ahora con la comprobación de la señal, pero ahora con un osciloscopio. Una vez que ya realizamos las comprobaciones con el multímetro, ahora vamos a utilizar una herramienta más sofisticada. Para eso estamos empleando un osciloscopio. Y bueno, ya tenemos las señales interceptadas tanto del CKP y del CMP. Para el canal número 1 color amarillo vamos a tener la señal de referencia del sensor de posición del cigüeñal, el CKP. Y para el canal 2 color azul vamos a tener interceptada la señal del sensor de posición de árbol de levas, el CMP. Vamos a comenzar con la primera prueba, es la prueba de arranque. Con esta nos puede ayudar a identificar cuando no tengamos pulsos de inyección, pulsos de bobina. Pues nada más vamos a identificar que nuestros sensores del tipo efecto Hall estén mandando su señal al módulo de control electrónico. Para eso tenemos un tiempo estimado de 50 milisegundos sobre división. Ahí el tiempo debe de ser un poco más largo debido a que nuestro cigüeñal va a girar más lento. Y bueno, lo arrancamos, pausamos rápidamente la prueba y debemos de observar nada más que nuestros sensores del tipo efecto Hall estén mandando estas señales. Que no tengamos esas fallas de que no estén mandando la señal, pero aquí no es el caso. Tanto el CKP como el CMP están mandando su señal. Vamos a empezar ahora con la prueba de arranque. Para eso vamos a tener el motor en marcha mínima. Vamos a arrancar nuestro motor. Ahí ya arrancó, tenemos un tiempo de 50 milisegundos, eso es demasiado tiempo. Ahorita ya las revoluciones se están girando a 800 revoluciones por minuto, entonces vamos a reducir ese tiempo a 20 milisegundos sobre división. De igual manera, debemos de comprobar que nuestras señales digitales estén trabajando correctamente. Y
Ahora vamos a pasar a la prueba con el motor a 4000 revoluciones. Para esta prueba el motor va a estar girando mucho más rápido. Entonces, para una mejor visualización de nuestras señales, vamos a bajar nuestro tiempo hasta 2 milisegundos sobre división para poder observar más a detalle nuestras señales tanto del CKP como del CMP. Ahora vamos a acelerar el motor hasta 4000 revoluciones por minuto aproximadamente, y en cuanto lleguemos a esas revoluciones vamos a pausar la prueba en nuestros gráficos para comparar estas señales del CKP y del CMP. Ahí ya aceleramos el motor hasta a más de 4000 revoluciones, pausamos la prueba y debemos de observar que nuestras oscilaciones tanto en el CKP y en el CMP sean correctas. Recordemos que deben de ser 2 vueltas del cigüeñal, 2 giros del cigüeñal por un giro del árbol de levas. Ahora, para la prueba final vamos a comprobar lo que es la sincronía de nuestro motor. Para eso nada más es cuestión de subir nuestra señal del CMP hasta la posición del CKP. Debemos de observar que en cuanto suba la señal del CKP, de igual manera debe de subir la señal que está mandando el sensor de posición del árbol de levas. Y bueno, así es como comprobamos con el osciloscopio las gráficas de estas señales, tanto del CKP como del CMP, del tipo efecto Hall. Un punto importante al momento de realizar el diagnóstico es ubicar realmente dónde se encuentran los sensores. El árbol de levas de admisión va a tener siempre el sensor A. El árbol de levas de escape tendrá el sensor B. No debo confundirme. Al momento de realizar diagnósticos, pues voy a dedicarle tiempo a un árbol que está funcionando de forma adecuada. Adicional a ello, debo tener claro que mi banco 1 va a ser donde se encuentra el cilindro 1 y el banco 2 va a ser el banco opuesto. Como mención, hubo algunos sistemas General Motors que salieron con 2 sensores de cigüeñal. Un sensor de cigüeñal en la parte posterior del bloque y un sensor más en la polea. En este caso, si nos falla el sensor que está detrás del bloque, el motor no arranca por falta de chispa y falta de inyección. Pero si nos falla el sensor de cigüeñal que está junto a la polea, el motor va a arrancar, pero va a tener pérdida de potencia y titubeos al momento de acelerar. Otro aspecto importante es que debemos tener cuidado con el aceite que le pongamos a nuestro motor. Si mi motor me solicita un aceite 520 o 530, es porque las galerías de lubricante están diseñadas para este tipo de aceite, para esa viscosidad. Si yo le pongo un aceite 2050, 2560, puedo causar un problema en el motor y generar códigos fantasmas originados precisamente por esta viscosidad elevada. Es importante entonces siempre utilizar el aceite que nos indica el fabricante.